Bueno, pasamos a la siguiente parte del congreso. Pósters comentados. Son 5, de ámbito más clínico, a diferencia de los más básicos que van a la otra sala. Son 3 minutos de presentación para luego hacer una discusión de 2 minutos, ¿vale? Va a presentar el primero, Lidón Muñoz, frecuencias de los trastornos del eje cerebrointestinal en las consultas generales de gastroenterología en un hospital de tercer nivel. Lo tienes ahí, navegas, te deslizas con el scroll y debería verse. Vale. A ver, ahí lo tienes. Perfecto. A ver qué tal se ven. Hola, buenas tardes a todos. Soy Lidón Muñoz, residente del Hospital Germans Trias y Pujol, y vengo a presentaros nuestro trabajo sobre la frecuencia de los trastornos del eje intestino-cerebro en las consultas generales de gastroenterología de un hospital terciario. Todos sabemos que los trastornos del eje intestino-cerebro son una causa muy frecuente en nuestras consultas y que generan un importante consumo de recursos. Y sabemos que hay una prevalencia a nivel global estimada del 40%, pero hay pocos datos concretos de entornos clínicos especializados, y es lo que queríamos detallar. Revisamos de forma retrospectiva el 50% de las primeras visitas de un año natural de nuestros ambulatorios e identificamos los diagnósticos en función de los criterios de Roma 4 según el médico responsable de esa consulta. Entonces, aquí. Nuestro objetivo fue, por tanto, determinar la frecuencia de estos trastornos y caracterizar los pacientes con dichos trastornos en las primeras visitas de gastroenterología de un hospital de tercer nivel. Y aquí os mostramos los resultados. Revisamos un total de 873 pacientes, de los cuales 242 presentaban un trastorno del eje intestino-cerebro confirmado y 100 estaban todavía pendientes de pruebas, de los cuales el 74% fueron mujeres. Veis aquí la distribución por sexos, predominio de mujeres en todos ellos excepto en diarrea pequeña, un poco superior en hombres, y la mediana de edad, que fue de 51 años, mostrada aquí, la distribución en los trastornos más frecuentes, y en todos los casos por debajo de la franja de mayores de 65 años en la que hemos visto que disminuyen este tipo de trastornos. Y aquí, a nivel más concreto de qué tipo de trastornos predominaban, los predominantes a nivel intestinal, de forma más concreta, el síndrome del intestino irritable en un 39%, estreñimiento un 15%, dispepsia funcional un 14%, distensión abdominal 12% y ya en menor medida diarrea, dolor abdominal 7-8%. También analizamos en la distribución que veis aquí los subtipos de dispepsia funcional y de síndrome de intestino irritable. Y decir, si os fijáis, simplemente un matiz, que el número de pacientes es diferente al número de trastornos y eso se debe a que el 12% de los pacientes presentaba 2 trastornos y el 1,7% presentó hasta 3 trastornos. Otro dato a destacar que vimos es que la mediana de estas visitas de seguimiento fue hasta 4, un dato relevante a tener en cuenta. Por lo tanto, a nivel de conclusión, que los trastornos del eje intestino-cerebro representan casi un tercio de las primeras consultas en gastroenterología, predominio de síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional y estreñimiento, mayor afectación en mujeres, excepto en diarrea funcional, y que el número de visitas que hacen falta de seguimiento pone en evidencia la carga asistencial de estos trastornos y la necesidad de tener un circuito diagnóstico y terapéutico adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Muñoz. Me encantan estos estudios que muestran lo prevalente que es la patología de neurogastroenterología en las consultas generales. Me llama la atención la precisión de los diagnósticos que visteis. Porque o sea, que las historias llegaran a diagnósticos de esta precisión que muestras. ¿Tenéis a gastroenterólogos generales muy concienciados en estos diagnósticos? Sí, es una decisión que tomamos de no incidir en esa
en lo que se había diagnosticado por esa persona y comprobamos que realmente siguieran los criterios de Roma 4 y fueron los pacientes que hemos incluido. Es verdad que hay esta parte, ¿no?, de que estaban todavía pendientes de pruebas. Sí que pensábamos que quizá alguna de esas pruebas no se llegaría a realizar, es decir, unos estaban claramente en proceso diagnóstico como criterio Roma 4 y otras vimos que no se hicieron, quizá estos nunca se llegará a realizar y son posibles trastornos que se pudieran añadir. O sea, podría haber alguno más en la zona gris esa. Exacto, de estos, pues igual alguna dispepsia sin gastroscopia, ¿no? Pero bueno, algunos claramente estaban en proceso, se podrían sobreañadir. Muy bien. ¿Alguna pregunta en la audiencia? ¿No? Pues seguimos. Pues Muchas seguimos. gracias. Muchísimas gracias. ¿Sigo? Seguimos con la siguiente comunicación, valores de referencia del varostato rápido en adultos sanos, estudio multicéntrico que presenta la doctora Laura García Pravia del Hospital Clínico San Carlos. Tienes que aquí, mira. Ahí ya está. Eso es. Buenas tardes a todos. Yo os voy a presentar los valores de referencia del varostato rápido en adultos sanos, un estudio que hemos hecho en el Hospital Clínico San Carlos en colaboración con el Hospital Clínico de Valencia. Como sabéis, los factores que determinan la defecación y la continencia son múltiples y complejos y entre ellos se incluye la sensibilidad rectal, cuyo estudio, a pesar de su gran importancia, ha suscitado mucho menos interés que el estudio de la función motora anorrectal. El protocolo de Londres incluye la valoración de la sensibilidad rectal mediante el llenado de un balón elástico unido al catéter de manometría anorrectal. Sin embargo, sabemos que el gold estándar para el estudio de la sensibilidad rectal es el varostato, ya que además nos informa sobre las propiedades biomecánicas de la pared rectal. El varostato estándar o electrónico es un procedimiento complejo y prolongado que limita su aplicabilidad en la práctica clínica habitual. Sin embargo, el varostato rápido, conocido como Rapid Varostat Back, es sencillo y permite evaluar de forma directa la compliancia rectal, la capacidad de reservorio rectal y las sensaciones de llenado rectal. El objetivo de este estudio fue establecer los valores de referencia para el varostato rápido en una cohorte de 30 sujetos sanos. Para ello incluimos 30 voluntarios sanos con un estudio de función anorrectal normal, con una manometría anorrectal y un test de expulsión de balón normales, de los cuales 14 fueron hombres y 16 mujeres, con una edad media de 35,8 años. En la tabla 1 aparecen los valores obtenidos con el varostato rápido. A todos ellos les realizamos el protocolo estandarizado y registramos la capacidad rectal en mililitros, la complianza rectal en mililitros por milímetro de mercurio y a continuación realizamos un test de sensibilidad rectal en el que los pacientes nos deberían de indicar cuando notaban la primera sensación, la urgencia y el disconfort y recogimos los resultados tanto en valores absolutos como en porcentajes con respecto a la capacidad total. Como comentamos previamente, las alteraciones de la sensibilidad rectal son muy frecuentes en pacientes con trastornos de la continencia y de la defecación. De hecho, se ha descrito que hasta el 45% de los pacientes con incontinencia fecal y hasta el 30% de los pacientes con estreñimiento presentan hiposensibilidad rectal. El varostato rápido representa una herramienta rápida y de fácil ejecución que nos va a permitir analizar la capacidad, la complianza y la sensibilidad rectal, además de expresar los umbrales sensoriales normalizados, es decir, como porcentaje con respecto a la capacidad rectal, ofreciendo así una valoración más comparativa entre individuos. Los valores de referencia que mostramos en este estudio son los segundos publicados hasta la fecha y representan una base sólida para la correcta caracterización de los pacientes con trastornos de la continencia y o de la defecación. Gracias, Laura. Una pregunta, cuando habláis de voluntarios sanos, además la mayoría son mujeres, ¿habéis recogido antecedentes obstétricos? ¿Los habéis tenido en cuenta para hacer este test? Sí que lo tuvimos en cuenta, pero realmente consideramos que como el parto realmente es un proceso fisiológico, siguen siendo voluntarios sanos. Pero la manometría fue normal en todos ellos, de todas formas. Perfecto, gracias. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Pues nada, gracias, Laura. Seguimos. Vale, el siguiente trabajo lo presenta la doctora Bohra Ben-Slayman, tratamiento no instrumental de la incontinencia anal mediante instrucciones guiadas con soporte audiovisual.
Vale, buenas tardes, gracias. Nuestro objetivo fue desarrollar un tratamiento original y sencillo de la incontinencia anal que pudiese llevarse a cabo en la consulta médica sin ningún tipo de instrumentación. Para ello, incluimos a 53 pacientes, mujeres afectas de incontinencia anal. Fueron randomizadas o bien a tratamiento con biofeedback o a tratamiento con placebo. Cada paciente recibió una única sesión de tratamiento. El grupo placebo les enseñamos unos ejercicios para realizar a diario en su domicilio y el grupo control se instruyó para que tomaran una cápsula de placebo a diario durante 3 meses. Antes y después del tratamiento cumplimentaron unas escalas, la escala de ansiedad y depresión, la escala de Wexner y la de calidad de vida relacionada con la incontinencia anal. Aparte, también complementaron un diario de incontinencia durante 14 días para así cuantificar el número de escapes. Las sesiones de biofeedback se realizaron mediante una guía manual con apoyo audiovisual para enseñar a los pacientes un conjunto de maniobras anoperineales a realizar a diario en su domicilio. Así pues, como pueden ver, aquí les muestro el número de escapes en 14 días, antes y después del tratamiento, el grupo que recibió biofeedback y el grupo que recibió placebo. Como pueden ver, el grupo que recibió biofeedback tuvieron una disminución significativamente mayor del número de escapes. Y esta mejoría también se asoció a una mejoría progresiva en la escala de Wexner y en la calidad de vida relacionada con la incontinencia anal. Así pues, podemos concluir que la incontinencia anal puede corregirse eficazmente mediante una técnica sencilla de biofeedback anorrectal no instrumental aplicada con soporte audiovisual y accesible para ser realizada en la consulta sin ningún tipo de instrumentación adicional. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece tremendamente valioso este tipo de terapia, teniendo en cuenta la limitación que tenemos la mayoría para acceder al biofeedback instrumental. Has hablado de un manual, entiendo que es algo que les entregas a los pacientes donde se viene explicado, sí, y una ayuda audiovisual, que es un vídeo que pueden acceder. ¿Y no les llamasteis en los 6 meses para recordarles que hicieran los ejercicios? ¿Cómo iba eso? No. ¿Una vez solo? Una única sesión de tratamiento. ¿Y corregisteis los resultados por...? Luego sí que a los 6 meses los llamamos para hacerle el cuestionario del Wexner y salieron estos resultados. Pero en esos 6 meses no hubo ningún seguimiento. Ningún seguimiento. ¿Y corregisteis los resultados por el grado de cumplimiento de esos ejercicios para ver si los que mejor, si había diferencia? Entiendo que no todos eran disciplinados con los ejercicios. Bueno, el objetivo de este estudio es que este tratamiento se disemine por todo el mundo. No en todo el mundo hay unidades de motilidad. Entonces, el objetivo de este estudio es que sea accesible a los pacientes, reducir las listas de espera y reducir los costes también hospitalarios. Sabemos que seguramente, probablemente, hay un tanto por ciento que requiera venir al hospital a realizarlos. Me parece muy bien. Excelente iniciativa, de verdad. Sí. Una pregunta. Muchas felicidades, es un excelente trabajo. La pregunta es muy encaminada a este tenor, es ¿cómo sabemos el apego a los ejercicios? Si lo hacían una vez al día o si lo hacían 2 veces al día o 3 veces al día, ¿les iba mejor? Es decir, la constancia. Realizaban los ejercicios 3 veces al día durante 5 minutos. En los pacientes, en esta sesión que estaban con nosotros, con el operador, antes de irse a casa, a su domicilio, verificábamos que había, que había un aumento del perineo, una contracción del perineo, que hacían de manera correcta los ejercicios, y una vez nosotros veíamos que realizaban correctamente los ejercicios, ya no teníamos nada que corregir, o sea que... Sí, te respondo. Se les preguntaba a los pacientes cuando se les llamaba a los 3 meses, que era el endpoint principal, y se les preguntaba el porcentaje de cumplimiento. Y en la mayoría de casos fue superior al 75%. Porque intuyo por la gráfica que puedes poner arriba, que pusiste arriba, de cómo decrementó la severidad más arriba,
que los pacientes más graves tienen una mejor respuesta y probablemente es que están más motivados para hacer una serie de ejercicios en más adecuación o más adherencia que los que tienen menos, porque ve que los que tienen menos no baja tanto. Quizás es porque están más motivados, ¿no? Sería el grupo que tendría que venir al hospital para tener el push de motivación. Y una última pregunta, más o menos, ¿qué os ocupaba esta visita de biofeedback? ¿Por qué tiempo? Dependiendo, Ingrid, del paciente, pero entre 10, depende del paciente, 10 minutos. Había gente que te visualizaba el vídeo una vez, había gente que te decía, pues necesito verlo 2 veces, pero entre 10, 20 minutos, había gente que 30 minutos. O sea, que el apoyo audiovisual era en esa primera consulta, no era luego algo a lo que pudieran recurrir. No, estamos en ello. Ahora sí que ya está en una plataforma, metodobarcelona.com, y accesible a todo el mundo ya. Pues muchísimas gracias por la iniciativa, de verdad. Hay otra pregunta, perdón. Hola, perdona, yo solamente te quería preguntar exactamente en qué consistía esos ejercicios que le enseñabais con el soporte audiovisual. Es que no lo termino de entender muy bien, porque el biofeedback realmente es que el paciente ve en un monitor lo que hace bien y lo que hace mal para poder corregírselo. Entonces, el soporte audiovisual era personalizado, se tomaba como base una manometría previa para enseñarles. No lo entiendo muy bien, ¿me lo podrías explicar? En el soporte audiovisual se les enseñaban a los pacientes, ¿no? Pues las estructuras, la funcionalidad y los ejercicios. Los ejercicios de biofeedback anorrectal. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Sí, gracias. Vale, gracias. Dale, Ingrid. Seguimos. La siguiente comunicación tiene por título Evaluación de la respuesta y cambios manométricos post-POEM en trastornos motores esofágicos con obstrucción en la unión gastroesofágica, que presenta el doctor Enrique Silva, del Hospital de Llerena Zafra. Muchas gracias. Bueno, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar tanto la respuesta clínica como manométrica de los pacientes tratados mediante POEM en nuestro hospital y valorar también la aparición de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en estos pacientes. En cuanto a la metodología, lo que hicimos fue una revisión retrospectiva de los pacientes sometidos a POEM entre mayo del 2022 y mayo del 2025 en el Hospital Virgen Macarena. Se recogieron de variables clínicas la escala de Edgar y variables manométricas según la clasificación de Chicago 4.0, tanto antes como después del tratamiento. Consideramos una respuesta clínica, un Edgar menor o igual de 3, y una respuesta manométrica, un descenso del IRP y un índice de Mester. Después, en cuanto a los resultados, pues al final conseguimos incluir un total de 30 pacientes, con una edad media de en torno a 46 años y el diagnóstico principal fue una acalasia tipo 2. Teniendo también 5 pacientes con una obstrucción al flujo de la unión, un paciente con una acalasia tipo 1 y un paciente con una acalasia tipo 3. Y 8 de estos pacientes habían recibido tratamiento previo con distintos tipos de tratamientos. Todos los procedimientos se completaron con éxito técnico y la evaluación post-POEM con una manometría de control se hizo en un total de 17 pacientes. Respuesta clínica tuvieron un total del 100% de los pacientes y de forma estadísticamente significativa también tuvimos una respuesta manométrica. La presurización panesofágica, aunque no se pudo evaluar en todos los pacientes, remitió en aproximadamente el 70% y solo 8 de 22 pacientes tuvieron una enfermedad por reflujo gastroesofágico objetivada de forma siguiendo los criterios de Lyon. Como conclusiones, podemos decir que el tratamiento con POEM de los trastornos motores esofágicos con obstrucción al flujo de la unión es un tratamiento que ha demostrado mejoría tanto clínica como manométrica significativa en estos pacientes y que así lo confirma la serie de nuestro centro y que además la manometría esofágica de alta resolución nos permite documentar de una forma objetiva la respuesta, por lo que consideramos fundamental realizar una manometría de control a todos los pacientes que sometan al POEM. También recordar siempre que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la complicación más frecuente a largo plazo en estos pacientes y que siempre debemos vigilar de forma precoz su aparición
Y por último, podemos decir que hemos reportado los resultados que son, pues podemos decir, a medio o corto plazo, ya que el paciente con mayor tiempo de seguimiento son unos 36 meses, por lo que sería interesante a largo plazo poder evaluar esta respuesta y conseguir identificar factores tanto clínicos manométricos como de la propia técnica que nos permitan identificar y predecir una buena respuesta clínica y manométrica. Muchas gracias. El doctor Santander tiene una pregunta. Nada, yo os felicito por los resultados. A mí me ha gustado mucho, sobre todo tenéis pacientes con acalasia tipo 2, que mejora la presurización panesofágica, que yo creo que es lo que deja más tranquilo, por lo menos al endoscopista, en cuanto a la mejoría. Y en este sentido, aunque creo que no es lo que habéis estudiado, en el esfínter superior habéis encontrado una diferencia después del POEM. Si esas hipertonías que vemos del esfínter superior, como en esta imagen que aparece aquí, ¿habéis observado que mejora como mecanismo compensatorio? Eso es verdad que lo hemos bueno, no está estudiado como tal, pero sí que lo tenemos documentado y sí que vemos que sí que hay una respuesta que estadísticamente significativa. No la podemos comparar porque no está estudiado, pero sí que hemos visto que hay también una cierta mejoría. Sí. Gracias, muy interesante. Yo tenía una curiosidad. No sé si hay alguna más. No. Respecto a los criterios para definir el reflujo, que siempre estamos todos en este debate, el post-POEM, ¿por qué habéis utilizado el parámetro de Mister? Y cuando habláis de esofagitis grave, o sea, de reflujo grave, ¿cómo lo habéis definido en estos casos? En el caso del índice de Mister lo utilizamos sobre todo en aquellos pacientes que no habíamos objetivado, por ejemplo, una gastroscopia de control, que no habíamos objetivado una esofagitis grado B. Entonces utilizamos tanto el TEA como el índice de Mister en esos pacientes, sobre todo si tenían correlación sintomática con sintomatología compatible con reflujo. De acuerdo, gracias. Sí, porque no hay que complementarlo un poquito, ¿no? Claro. Con esto. ¿Cómo es la sistemática de seguimiento que hacéis después del POEM? Pues de forma general lo que intentamos, es verdad que no siempre es posible por la sobrecarga asistencial que sabemos que tenemos, intentamos que tengan todos una manometría de control y una gastroscopia de control entre los 3 y 6 meses posteriores al procedimiento. ¿Y pH? ¿A todos también? A todos también, sí. ¿Hay una última pregunta? Sí. Estaba en relación con lo que estaba preguntando el doctor Teruel, que sabiendo que es tan frecuente el reflujo después del POEM, si no se hacía una pHimetría después, porque es que he entendido en la respuesta de antes que es cuando no veíais una esofagitis, no veíais lesión mucosa, le hacéis una pHimetría. No. Pero es que siempre, desde que venimos dilatando o haciendo cosas con una acalasia, si no haces un control después no sabes qué es lo que pasa. Y te fías nada más de lo que te cuenta el paciente, pues muy mal. Y hay un índice de reflujo muy alto, entendemos después del POEM que hay que revisarlo siempre, entiendo. Sí. A lo que nos referimos es cuando tienen sintomatología, si en la gastroscopia no tienen una esofagitis confirmada, grado B, es cuando sí que consideramos que objetivamente tienen una enfermedad por reflujo si por la pHimetría se confirma. Correcto. Vale. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Y la última presentación, a cargo de la doctora Rosalía González, monitorización mediante planimetría de impedancia de la efectividad y complicaciones post-POEM en pacientes con acalasia y obstrucción al flujo de salida de la unión gastroesofágica. Estudio FLIPOEM, resultados preliminares. ¿No eres la doctora Rosalía González? No. ¿O sí? Buenas tardes, soy Ismael Elagra del Hospital Universitario Puerta de Hierro y voy a presentar los resultados preliminares del estudio FLIPOEM. Los datos proceden de nuestro centro y del Hospital Universitario Martin de Eslovaquia. Comenzar diciendo que el POEM se ha consolidado como una técnica altamente efectiva para el tratamiento de los trastornos motores esofágicos, especialmente la acalasia. Sin embargo, su principal complicación es la alta tasa de reflujo gastroesofágico, como hemos visto, que según algunas series es incluso superior al 50%. En este contexto, la planimetría de impedancia, el EndoFlip, resulta ser una técnica objetiva para poder calcular el diámetro y la distensibilidad de la unión esofagogástrica y podría ayudar a seleccionar a los pacientes que van a desarrollar un reflujo post-POEM. En este sentido, el objetivo de nuestro estudio es evaluar la asociación entre los valores de distensibilidad y el diámetro de la unión esofagogástrico medido por EndoFlip y la aparición de reflujo post-POEM.
Para ello llevamos a cabo un estudio de cohortes prospectivo, multicéntrico, en el que se utilizaron como criterios de inclusión pacientes con acalasia naïve o pacientes con obstrucción al flujo de la línea esofagogástrica. En este caso, todos los pacientes incluidos hasta la fecha son pacientes con acalasia, que contaban con una manometría basal y con un ECAR basal. Se realizó un endoflip previo al POEM y posterior al POEM y un seguimiento clínico, manométrico, endoscópico y pHimétrico, tanto a los 3-5 meses como al año. Como en este caso se trata de un análisis intermedio, de un estudio que aún se encuentra en periodo de reclutamiento, vamos a presentar los datos a 3-5 meses de los pacientes que están incluidos hasta la fecha. Se definió el éxito clínico como un ECAR menor o igual a 3 y el reflujo según los criterios de Lyon 2.0 como un tiempo de posición ácida mayor al 6% en la pHimetría y o una esofagitis mayor o igual a B. La tasa de reflujo en nuestra cohorte fue del 61,1%, siendo borderline en el 11,1% y en el 27,8% de los pacientes no presentaron reflujo. La edad media de la cohorte fue de 50,7 años, siendo el 38,9% varones. El trastorno motor más frecuente fue la acalasia tipo 2, con 15 casos, y la acalasia tipo 1, con 3 casos. Se alcanzó el éxito técnico y clínico en el 100% de los pacientes, produciéndose una disminución del ECAR de 7 puntos a 1 punto y una mejoría en los valores de la distensibilidad y del diámetro, pasando de una distensibilidad de 1,1 a 3,2 y de un diámetro de 10,2 a 15,8. En cuanto a los valores de diámetro y de distensibilidad medidos por endoflip a 40 y 50 mililitros pre-POEM y post-POEM, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de reflujo y el grupo sin reflujo. En definitiva, en nuestro estudio no hemos encontrado asociación entre los valores del endoflip y la aparición posterior de reflujo. Sin embargo, decir que es un estudio que aún se encuentra en fase de reclutamiento, es un análisis intermedio con un tamaño muestral limitado y a medida que vayamos incorporando pacientes y alcanzando el tamaño muestral predefinido, podremos determinar con mayor precisión si existe una asociación entre los valores de endoflip y la aparición de reflujo a los 3-5 meses y al año. Muchas gracias. Por allí tenemos una pregunta. Hola, buenas. Muchas gracias por el estudio, súper interesante. Yo te quería preguntar, si seguisteis los criterios de Lyon, ¿solo mirasteis el tiempo de exposición ácida para decir si era o no reflujo? ¿O también os fijasteis en el tipo de patrón, si era fermentación, si era estasis? Porque es verdad que el tiempo de exposición ácida en los pacientes tratados de acalasia pues no siempre refleja exactamente lo que está pasando. Esto sí que lo tuvimos en cuenta al realizar el protocolo y aunque aquí no hemos presentado los datos, sí que se analizó manualmente todas las pHimetrías, analizando los posibles episodios de fermentación, de éstasis y de reflujo con el aclaramiento lento, y se han hecho distintos análisis teniendo en cuenta, eliminando estos patrones que puedan implicar un aumento en el tiempo de exposición ácida y generar un reflujo. A pesar de esto no se encuentra una asociación, y analizando también por si hubiera una relación con estos patrones de fermentación o éstasis en pacientes que tengan una menor distensibilidad o menor diámetro, que la lógica nos llevaría a pensar que sí, pero tampoco encontramos esa asociación, posiblemente pues, también por la baja potencia del estudio. Perfecto, gracias. El doctor Pérez de la Serna tiene también pregunta. No he entendido cuándo hacíais la medición del endoflip. Después. No, la hacíamos tanto antes como después. Pero el antes y el después es durante la intervención. Justamente antes de la intervención, se hace la intervención y se le vuelve a hacer el endoflip. Ya, pero lo que pasa es que los valores que estaban publicando los cirujanos cuando hacen cirugía antirreflujo y hacen un endoflip antes y después, pues esos valores que yo he entendido ahí son valores de distensibilidad muy grandes. Y entonces si te da un valor de distensibilidad similar a los del reflujo, pues habría que hacer alguna actuación antes, por lo que decías de que la gran incidencia de reflujo, ¿qué decimos? Pues ya te está dando una distensibilidad muy grande.
aunque no le veas ahora una correlación muy así, pero vamos, que son valores asociados al reflujo, cuando los cirujanos hacen cirugía antirreflujo. No sé, en este caso el EndoFlip no determinó la realización de la miotomía para no interferir en estos resultados, es decir, se hace la miotomía convencional que se va a hacer y se hace el EndoFlip posterior. Entonces, quiero decir con esto que los valores del EndoFlip que salieran más altos no determinaba que, o que salieran más bajos, no determinaba que se ampliase la miotomía y que de ahí pudiera venir el reflujo. Entonces, se hubiera hecho o no se hubiera hecho el EndoFlip, la tasa de reflujo que habíamos encontrado en nuestra serie sería la misma porque esos valores no determinaron en ningún caso el ampliar o disminuir la miotomía. Y en cuanto a los valores, la media de valores que nos sale después de realizar el POEM, pues la distensilidad es de 3,2, que en principio por encima de 3 deberían ser los valores que solucionaran esa obstrucción al flujo. Eso iba a decir, que si no había entendido mal los valores post-POEM no me parecían súper altos. 3, eso es lo que hay ahí, ¿no? Exacto, eso es, sí. 3,8 con 40 y 3,7 con 50. Sí. Tendremos que esperar a los resultados que todavía estáis pendientes. Bueno, si os parece, acabamos con esto. Muchas gracias a todos los ponentes por haberse ajustado al tiempo. Y...